Hola, buenos días, Javier, ¿cómo estás? Muy bien, ¿qué tal estamos? Pues muy bien. Oye, muchas gracias por acceder a esta entrevista, que seguro que vamos a hablar cosas súper interesantes. Bueno, presentar a Javier. Javier es catedrático en la Universidad de Zaragoza, catedrático de psiquiatría y es el director y el creador del máster de mindfulness de la misma universidad. Aparte, Javier es un referente a nivel mundial en el ámbito del mindfulness, imparte conferencias, da clases en distintas universidades, aparte, por supuesto, en su máster, donde he tenido el placer de tenerle como profesor. Y bueno, pues si te parece, Javier, empezamos. Y me gustaría preguntarte, inicialmente, ¿cómo ves el mindfulness y cómo va a ser la evolución del mindfulness hacia las ciencias contemplativas? Un poco que nos cuentes un poco, porque ya te oí en una conferencia hablar sobre esto, me interesó mucho y me gustaría que nos lo contaras aquí. Muy bien, pues se habla de que hay como tres olas, tres procesos, ¿no? En que ha ido evolucionando mindfulness hacia ciencias contemplativas. Vale la pena reflexionar, ¿no? La dificultad que tuvo John Kabat-Zinn, ¿no? La primera persona que habló de mindfulness, cuando en Massachusetts, en el año 79, desarrolla su programa. Él lo que intenta es algo que tuvo en una visión, en un retiro, ¿no? Meditación con maestros, es el llevar todos los beneficios que tiene la meditación a la población general, pero para eso tenía que superar las resistencias que tenía una técnica que tradicionalmente ha estado muy asociada a una religión concreta y a una cultura concreta, ¿no? Entonces lo que hizo fue eliminar todas esas reminiscencias y convertirlo en una técnica psicológica. Intentó diferenciarlo muy bien de la New Wave, que está entonces de todo el movimiento hippie, etcétera, y introducirlo en un hospital, introducirlo en la universidad, etcétera, y sobre todo empezar a desarrollar investigación científica que avalase todo ese proceso. Eso le llevó años, hasta el 2000 aproximadamente. Prácticamente mindfulness no sale de Estados Unidos, no llega a Europa, por ejemplo, etcétera. Tampoco se había hecho demasiada investigación. Empieza a ser a partir del 2000 o así, cuando ya Gran Bretaña, Oxford sobre todo, entra en investigación y empiezan a aparecer artículos científicos cada vez más sólidos. Todo esto hace que se cambie el paradigma, ¿no? Que cada vez la gente esté más interesada en todo lo que tiene que ver con la meditación. Se generan lo que se llaman terapias de tercera generación o contextuales, ¿no? Y esa primera ola, que estaría representada por mindfulness, empieza a dar paso, no es que se termine, sino simplemente que facilita la aparición de una segunda ola, y va más ligada con la compasión. La compasión, que creo que también hablaremos algo hoy, tiene una perspectiva muy complementaria con todo lo que es mindfulness, también ha sido muy utilizado en todas las tradiciones meditativas, y la visión que se tenía en general en Occidente era negativa, desde la filosofía hasta la psicología de la compasión era negativa, y poco a poco se va explicando más, se va desarrollando técnicas meditativas, etcétera. Y lo mismo, hacia 2005 empezaría esa segunda ola, ese segundo proceso, y mucho más rápidamente que mindfulness, porque ya había, digamos, una experiencia y una apertura mucho mayor, se empieza a utilizar en clínica y en otros contextos y se empieza a realizar investigación. Investigación muy potente que además lo que demuestra es que es útil en otras cosas diferentes a las que son mindfulness, pero que ambas utilizadas conjuntamente pues se potencian extraordinariamente. Y todo eso es lo que da paso a que hacia 2015, todo esto son fechas más o menos orientativas, ¿no? Pero hay un momento en que surja, empiece a cobrar mucha fuerza lo que se llama ciencias contemplativas. ¿eh? El concepto ya había surgido antes con meditadores como Alan Wallace o con otros científicos, pero hacia 2015 empieza a haber ya un caldo de cultivo, empiezan a aparecer departamentos, empiezan a aparecer secciones en algunas universidades, como siempre anglosajonas, en que se empieza a trabajar este tema. La ciencias contemplativas sería una apertura ya total que plantearía todo lo que las tradiciones meditativas de todos los tiempos y de todas las geografías, no solamente las orientales, han desarrollado durante milenios, que evidentemente va a facilitar el bienestar del ser humano, la felicidad. Vamos a pasarlo por el tamiz de la ciencia, vamos a ver que de todo ello
es utilizable, quitándole cualquier reminiscencia religiosa o cultural, vamos a evaluarlo, vamos a ver en qué persona sería más eficaz y qué utilidad tiene. Y eso, claro, supone una revolución increíble. Yo creo que estamos en un momento extraordinariamente positivo de todo lo que es la ciencia, la espiritualidad, etcétera, porque ambas se han unido, pese a las resistencias que había inicialmente, y creo que se abre un periodo que puede facilitar mucho el bienestar psicológico del ser humano. El más material va por otras vías que ya en Occidente estaban muy desarrolladas, ¿no? Pero había una discordancia entre el hecho de que somos la civilización a lo largo de la historia con mayor bienestar material, ¿no? Sobre todo en Occidente, y sin embargo con uno de los niveles de sufrimiento más altos también a lo largo de la historia, porque no se habían desarrollado las herramientas psicológicas. Muy bien. Y oye, ya que hablas de compasión, ¿cómo ves tú la compasión para ayudar a las personas a, pues, a ser un poco más felices, a alcanzar un poco ese bienestar psicológico? ¿Cómo piensas tú que puede ayudar la compasión a alcanzar ese bienestar psicológico? No sé si tiene alguna relación con el famoso ego, etcétera, etcétera. No sé. Si nos cuentas. La compasión, que se consideraría esta segunda ola, y que es complementaria de mindfulness, como comentamos, siempre había sido muy mal interpretada en Occidente, ¿no? Por su origen etimológico, ¿no? Compasión significa sufrir con, es decir, da la sensación de que una persona compasiva tiene que sufrir él mismo con la gente que sufre, aunque ese sufrimiento no sea suyo. Otro de los aspectos, digamos, distorsionados sería el hecho de que el sufrimiento de los demás es más importante que el mío, ¿eh? Esto se ve, por ejemplo, con el tema del síndrome del cuidador, ¿no? Yo estoy cuidando a una persona querida y me centro exclusivamente en su sufrimiento y me olvido del mío en ese proceso, con lo cual no es sostenible, ¿no? Eso no se plantea en la compasión, que el sufrimiento mío es tan importante como de los demás y no puedo ayudar a otras personas hasta que yo no esté bien, ¿eh? La metáfora que ponemos siempre es la de la máscara de oxígeno en los aviones, ¿no? Te dice la azafata, no se le ocurra ponérsela a su hijo antes de ponérsela a usted, ¿no? Uno primero tiene que ponerse la máscara, es decir, tener compasión en uno mismo y luego ya iremos dando compasión a los demás. Todo lo contrario de lo que se hace habitualmente, ¿no? Y otros aspectos también es que si uno es compasivo con uno mismo, lo va a ser mucho más también con los demás, ¿no? Entonces, superado este malentendido de lo que es la compasión, ¿no? Desde la perspectiva psicológica, sería un primer paso que es la empatía, es decir, hacerse consciente del sufrimiento, tanto de los demás como de uno. Hasta ahí no sería suficiente, ¿eh? Ya sabemos que la empatía, que siempre se ha insistido mucho en las profesiones de ayuda, ahora se es más cuidadoso porque al final es aversiva, ¿eh? Si yo me contagio de alguna forma del sufrimiento de las personas a las que intento ayudar y yo me saturo y salgo corriendo, ¿no? Y hay un segundo aspecto que sería el deseo de ayudar en la medida de lo que sea posible. Ese deseo de ayudar incluye necesariamente no contagiarse emocionalmente con la persona que estás ayudando, pues si no, no la vas a poder ayudar, ¿no? Si yo tengo un paciente que lo está pasando mal y yo me contagio de su sufrimiento, poco, ¿no? Y eso a veces lo hemos visto, ¿eh? Yo he visto a veces con estudiantes, con pacientes que se ponían a llorar por el sufrimiento del paciente. El paciente dice, no me puede ayudar mucho si está peor que yo, ¿no? Entonces, ese es uno de los temas importantes, ¿no? Yo creo que la compasión va a ser uno de los aspectos que en el futuro más se va a trabajar. Toda nuestra sociedad occidental está basada en la autoexigencia. Nuestros padres nos la metieron con gran cuidado. Hablo de nuestra generación, tú eres más joven, ya hombre, la nuestra está metida a saco, pero yo creo que en la vuestra también bastante, ¿no? No con mala intención, nuestros padres lo hacían porque pensaban que el éxito iba ligado a la autoexigencia, al perfeccionismo. Sin embargo, lo que se sabe actualmente es que eso no es necesariamente así, ¿eh? Las personas muy autoexigentes, muy perfeccionistas, a veces cumplen, pero siempre a un coste de sufrimiento muy alto, a un coste de estrés muy alto, y cuando se les tensiona mucho, generalmente se rompen, ¿no? Mientras que eso no pasa con una persona compasiva, que tiene mucha más capacidad, digamos, de autocuidado. Entonces, en el mundo de la empresa, en el mundo de las organizaciones, también va a ser muy útil, porque cada vez más se está planteando la importancia de líderes compasivos. Es decir, lo importante no solo es la empresa, por supuesto, yo como jefe, por supuesto, sino mi equipo, que tiene que sentirse muy bien, porque cuanto mejor estén y mejor se sientan y más me preocupe por ellos, más van a querer dar a la empresa, al equipo, etcétera, etcétera. Y es un proceso
que se potencia de forma extraordinaria, ¿no? Entonces, yo creo que vamos a ver desarrollos que ya se están viendo de compasión en todos los ámbitos, por supuesto en el ámbito de la clínica de la enfermedad, se está viendo en el ámbito de la educación, por supuesto, ¿no? Porque necesitamos generaciones más compasivas, más con sensación de estar vinculadas unos con otros, porque los problemas que desarrolla actualmente la humanidad, ¿no? Esta aldea global, no se van a resolver de forma aislada, no las puede resolver un país, otro país, un continente, ¿no? Son problemas globales de toda la humanidad, donde todos tenemos que sentirnos una familia en esta aldea global, que es el planeta, y si no se soluciona la compasión, va a ser un elemento clave para cohesionar a las sociedades y a la sociedad mundial. Muy bien. Muchas gracias. Pues fíjate, es interesante lo de la compasión. A mí me ha pasado hace bien poquito, he tenido un periodo de mi vida un poco complicado por algunas tensiones con una persona y he usado la compasión porque pues, fue una cosa, una historia pues dura para mí, donde yo a esa persona al inicio la veía bastante mal. Y entonces, bastante mal en cuanto a pensamiento, no que estuviera mal a la persona o estuviera enferma, sino mis pensamientos hacia esa persona eran bastante negativos. Y empecé a utilizar la compasión y me ayudó muchísimo para aliviar el sufrimiento. Bajo mi punto de vista es muy, muy, muy potente. Oye, y en cuanto a los tiempos, las personas que decidan iniciarse en la meditación, los que ya saben no tienen estas preguntas, pero para personas que se quieran acercar a la meditación, en cuanto a los tiempos, ¿qué tiempos como inicio para una persona neófita, qué tiempos recomiendas? Bueno, uno de los aspectos importantes y que yo insisto es la necesidad de que se disfrute durante la meditación, ¿no? De que no se considere una especie de autoexigencia, de perfeccionismo, de que no haya autocompasión, ¿no? Sino que uno tiene que disfrutar en ese proceso porque si no, y eso es un error frecuente en los principiantes, que se autoexigen, tengo que estar como sea 15 minutos o media hora, tal, lo que se produce es una aversión, ¿no? Una especie de fobia a la meditación. Entonces, la recomendación es empezar con muy poco tiempo, 5 minutos, 7 minutos, algo que sea accesible, que no produzca malestar en la persona que está meditando. Y conforme esos tiempos son agradables, se pueden mantener, etcétera, uno va alargando, pero muy lentamente, ¿no? De 5 pasa a 7, de 7 pasa a 10, de 10 pasa a 12, 13, de ahí pasa a 15 y así progresivamente. Ese proceso puede llevar meses perfectamente, incluso uno se puede quedar simplemente con 10-15 minutos y eso es más que suficiente para producir cambios importantes. Yo insisto que no hace falta hazañas de una hora, etcétera, etcétera. Cuando la gente lleva más tiempo, es cierto que las sesiones de media hora son una práctica frecuente, incluso un poquito más largas, pero media hora está, vamos, es fenomenal. Y la gente a veces hace 2 sesiones, ¿no? Desayuno como si fuese medicación, de por la mañana y por la noche. Suelen ser momentos muy adecuados. Pero, insisto, con 10 minutos, 15 minutos puede ser una práctica estable, perfecta, porque lo importante pasa como el ejercicio físico, no es tanto es una panzada de fin de semana cuando tengo tiempo, etcétera, y me hago una maratón, ya sea de física o una maratón de meditación de 1 hora, sino que casi diariamente, por lo menos 5 veces por semana o así, hacer algo de meditación en algún momento del día, idealmente a la misma hora. Y yo eso es lo que recomendaría a la gente, pero sin forzarse, siendo muy compasivos, disfrutando, no sintiendo que cuando toca la campana ya me desparramo porque he estado esforzándome mucho, sino sintiendo que el tiempo de meditación es todo. No hay un tiempo de meditación formal y el resto, sino que tanto meditación formal mientras estoy sentado como informal el resto del día son las dos igual de importantes y que en todo momento yo sea consciente de que una mente atenta es más feliz y tener esa curiosidad de entender cómo funciona mi mente. Muy bien, muchas gracias. ¿Y nos puedes explicar un poquito más a fondo qué es eso de la meditación formal y la meditación informal? Sí, esa es una distinción que se hace tradicionalmente, ¿no? La meditación formal es cuando uno está sentado en su cojín o en su silla, como sea, ¿no? Y de antemano plantea, voy a estar este tiempo, 10 minutos, media hora, el tiempo que sea, meditando, ¿no? Y entonces ahí está aislado en su habitación o en un grupo, se hace meditación en grupo hasta que acaba.
es la meditación formal, el tiempo que estrictamente, de forma oficial, por así decir, no de forma clara, uno está meditando. El resto del día es lo que se llama meditación informal, es intentar incluir la meditación en prácticamente cualquier actividad. Yo insistiría que la meditación informal es más importante que la formal. Lo que pasa es que es muy difícil de hacer si no hay algo de meditación formal, porque uno se entrena en meditar formalmente cuando está sentado ahí en el cojín o en la silla, y luego lo que intenta es extrapolar eso a la vida diaria. Cuando en las tradiciones meditativas el discípulo iba al maestro y le decía cómo meditar, ¿no? Y él estaba esperando que le diesen algunas técnicas ahí sublimes, la respuesta solía ser algo tan sencillo, pues mientras comes solo come, mientras andas solo andas y mientras cortas leña, pues solo corta leña, ¿no? Y claro, el discípulo se queda muy decepcionado como diciendo, vaya perogrullada, vaya simpleza. No, la instrucción es sencilla, pero no fácil de realizar, como cualquiera de nosotros comprobará. ¿Dónde uno puede ver claramente la dificultad o cuál es, digamos, la piedra de Rosetta de todo esto, ¿no? El arco de bóveda? Las actividades aburridas. Eso son 2, 4 horas cada día. Por ejemplo, lavar, ¿no? Ducharse, lavarse los dientes, fregar los platos, etcétera, hacer la comida, andar, estar en la espera del dentista, del médico, del ayuntamiento, etcétera, etcétera. Todos esos aspectos que se consideran aburridos, rutinarios, planchar, etcétera, etcétera, vale la pena poner la atención ahí. Vemos que la atención rápidamente se va. Y a veces nosotros ayudamos a que se vaya. Uno de los grandes cambios que se produce con la meditación es que la persona cuando se va a conducir, por ejemplo, cuando vuelve a casa, no pone la radio sistemáticamente cuando conduce o la tele nada más llegar a casa, que es una forma de tapar el diálogo interno, sino que no le hace falta un estímulo externo, ¿no? Se dedica a observar la mente, a observar el mundo, que es fascinante, cuando uno no está fuera del mundo contándose su batalla. Y esto es uno de los cambios importantes que se producen, sí. Sí, es interesante. Fíjate, leí una vez en un libro de Thich Nhat Hanh que a él le encantaban los semáforos. Lo que odia a todo el mundo, pues a él le encantaban los semáforos. Y desde entonces yo lo practico en los semáforos. Y cambia el cuento muchísimo, ¿eh? Sí, sí, sí. Cualquier momento es un buen momento para meditar. Lo que dices, una sala de espera, un semáforo, esos 30 minutos que además ahora te lo ponen en muchos sitios, tantos segundos quedan, ¿no? Es como decir, aquí es un momento para parar, ¿no? Para no ir deprisa, un atasco de tráfico, etcétera. Hay cantidad de momentos que uno puede convertirlos en momentos de meditación en vez de en momento de enfado o de estar alucinando, ¿no? Porque realmente lo que hacemos es contarnos batallas alucinantes que nunca ocurren, películas. Muy bien. ¿Y qué nos puedes contar, Javier, sobre la aceptación? Porque yo creo que conceptos como la compasión o como la aceptación son clave a la hora de practicar este tipo de prácticas de meditación y mindfulness y son claves sobre todo para el bienestar psicológico, ¿no? Entonces, ¿qué nos puedes contar sobre la aceptación, las diferencias entre la aceptación que todos pensamos y la aceptación radical y cómo se puede trabajar esa aceptación tan necesaria hoy día? Sí, bueno, la aceptación ha sido necesaria siempre, ¿no? Porque el ser humano tiene expectativas sobre cómo tienen que ser las cosas y la mayor parte de las veces no se cumplen, ¿no? El mundo nos trae otra cosa, ¿no? Una invitación para la gente es darse cuenta de cómo ese diálogo interno que mantenemos con nosotros mismos siempre está motivado porque uno quiere controlar el mundo para que se adapte a sus expectativas. Uno está siempre pensando, a ver si consigo que mi pareja haga esto, o que mi jefe me diga tal cosa, o a ver si consigo que tal cosa ocurra, o a ver si, a ver si, a ver. Ese es el origen, ¿no? La aceptación está en la propia definición de mindfulness, ¿no? Una de ellas es estar en el momento presente con aceptación, pero yo sobre todo insistiría en que es lo más importante de todo. En los estudios es el outcome, el resultado principal que intermedia, que es el proceso intermediario entre la práctica de mindfulness y cualquier resultado de bienestar. Es decir, que si uno está meditando y no aumenta la aceptación es que algo está fallando. Yo siempre insisto que cuando uno se queda atascado en meditación, que puede ocurrir perfectamente, generalmente es porque no se está desarrollando la aceptación.
generalmente porque la meditación se está utilizando también con una función muy instrumental, muy para conseguir algo, ¿no? La aceptación está muy mal entendida, igual que la compasión, ¿no? De hecho, la sociedad occidental se basa en la no aceptación, en intentar buscar, conseguir cosas sistemáticamente, con la idea de que la felicidad está fuera de nosotros y no dentro, ¿no? Y lo que a todos nos han metido en la cabeza es que consigue tal cosa, dinero o lo que se puede comprar con el dinero y serás feliz. Pero yo la invitación que hago a la gente es decir, todo lo que han conseguido ustedes en la vida, ¿les ha dado la felicidad? ¿Hay algo externo que les ha dado la felicidad? Si lo hay, por favor, nos lo digan, que vamos todos al Corte Inglés, ¿no? O donde sea, a comprarlo. No existe eso. Cualquier cosa, un ascenso, un título de lo que sea, a los 6 meses está amortizada. Eso se conoce muy bien en psicología y se llama adaptación hedónica. Es decir, ya, otra cosa. Y entonces es un proceso sin fin. El darse cuenta de que la felicidad está en nuestra mente, dentro de nosotros, es el paso clave para la aceptación, lo que en las tradiciones se llamaba contentamiento. Es decir, estás satisfecho con lo que Dios te da, Dios o las circunstancias o lo que sea, si no tienes creencias espirituales. Y yo insistiría también en la gran diferencia entre aceptación y resignación, ¿no? Estamos tan acostumbrados a pelearnos duro con todo que la aceptación es mal vista. Pero aceptación y resignación no se parecen en nada, ¿no? La diferencia entre una y otra es que la aceptación solo tiene que aparecer cuando uno tiene claro que no puede cambiar el mundo con sus acciones. En ese sentido, me explico, ¿no? Por ejemplo, algo del pasado, ¿no? Imagínense algo que yo he hecho en relación a cualquier persona y no me gusta, pero ya está hecho. Eso no lo puedo cambiar. Claramente eso es un ejemplo de algo que tendría que aceptar, ¿no? O circunstancias que están muy por encima de mis posibilidades de cambio, ¿no? El hambre en el mundo o lo que sea, ¿no? Eso es algo que claramente yo no puedo cambiarlo. Yo puedo hacer algunas acciones en mi entorno, ¿no? Pues ir al banco de alimentos, dar dinero, ayudar a la ONG de turno, en fin, lo que sea, pero eso no va a cambiar el hambre. Otro de los errores importantes es sentir que aceptación implica estar de acuerdo con eso. No. Si se muere una persona querida, la aceptación no es estar de acuerdo en que se haya muerto. ¿Quién va a estar de acuerdo en eso? No, sino asumir que eso no lo puedo cambiar y que voy a tener que seguir viviendo con eso que no puedo cambiar. Es muy diferente, ¿no? Entonces, mucha gente se queda enganchado en muchos de estos temas, ¿no? Por eso, la formación específica en aceptación, yo siempre digo que es de lo más importante. Si alguien tiene que elegir, yo le invitaría a desarrollar la aceptación. Por supuesto, Mindfulness desarrolla la aceptación, pero hay técnicas específicas que desarrollan la aceptación y que también se pueden enseñar y practicar. Pues, muchas gracias. Y ahora me gustaría hablar un poco del máster que creaste y que diriges, que a mí me sorprendió muchísimo cuando empecé las clases del máster, que había un montón de alumnos que se acercaban, había gente que se acercaba al máster a nivel más profesional, como era, por ejemplo, mi caso, porque quería desarrollar mi actividad en el área del mindfulness, pero me llamó muchísimo la curiosidad, o me sorprendió, que había un montón de gente que se acercaba al máster simplemente por puro placer, por puro aprender y porque querían profundizar en el ámbito del mindfulness. Entonces, no sé, un poco que nos cuentes un poco para tu máster, a quién va dirigido y quién se puede acercar al máster y qué salidas podría tener el máster que diriges. Al máster se puede acercar cualquiera que tenga los requisitos que pide la universidad, ¿no? Que es un grado, una licenciatura, en fin, una carrera, ya sea de la duración que sea, terminada. Esos son los requisitos universitarios, no por otra cosa. Por lo demás, no hay otro requisito. Quiero decir que no trata de ser psicólogo, que a veces la gente pregunta, o de un ámbito de profesiones de ayuda. No. Absolutamente para cualquiera. Y eso pienso que es una de las grandes riquezas que da el máster. Un máster que lleva ya 11 años y que muchos alumnos, tiene muchos exalumnos y que yo creo que la gente está muy contenta. Entonces, sí es verdad que hay diferentes perfiles. Y de todas maneras, una de las cosas que siempre insisto es que si alguien quiere dar un giro a su vida y dedicarse exclusivamente a vivir de mindfulness, que se lo piense porque es complejo. Otra cosa es que en el ámbito que uno ya está, ahí quiere incorporar y utilizar mindfulness, ¿no? Tú vienes ya del mundo del trabajo, de la empresa, etcétera, etcétera. Aprender mindfulness para utilizarlo ahí, eso es muy sensato, ¿no? Muchos psicólogos, médicos, enfermeras, tal, que en ese mundo en el que ya trabajan
utilizarlo ahí, o profesores que en ese mundo utilizarlo ahí. Eso tiene mucho más sentido, por diferentes razones. Primero, por lo que comento, ¿no? Empezar de cero y utilizar solo mindfulness con una, digamos, una perspectiva tan profesionalizante, normalmente es complejo, si no se tiene ya unos contactos. Pero es que luego tienes que tener expertise, ¿no? Tienes que tener conocimiento de las personas a las que va dirigido ese mindfulness, no solo de mindfulness, ¿me explico? Yo soy médico, ¿no? Pues de forma natural yo puedo utilizar mindfulness con pacientes, etcétera. Y también en el mundo de la educación, porque doy clases en la universidad. Eso es lo natural, digamos, ¿no? Pero, por ejemplo, o siendo médico, hay tipos de pacientes en los que no utilizaría, porque no tengo suficiente conocimiento del manejo de esos pacientes, ¿no? Porque no los utilizo actualmente, es decir, que no son pacientes que vea actualmente. Entonces, yo creo que hay que ser cuidadoso en eso, ¿no? Cuando se utiliza en el ámbito clínico, pues normalmente uno debería ser un clínico de la profesión de ayuda tal, aprender mindfulness, y además te se aprende perfectamente y lo utiliza en ese contexto. Tú y mucha gente como tú que venía del mundo de la empresa, de muy diferentes aspectos, ¿no? Pero que conoce el mundo de la empresa, utiliza mindfulness y compasión, aceptación, en fin, todas las técnicas que son muchas las que se utilizan en el máster y se pueden dar en ese campo porque conoces el expertise, porque claro, nadie te va a creer si tú vienes de un mundo diferente de la empresa. No sé si me explico. Es decir, porque tienes que saber mindfulness y el mundo en el que estás viviendo, ¿no? O un educador, ¿no? Es decir, alguien que nunca ha dado clases y le esté contando a los profesores la utilidad de mindfulness, etcétera, es como una impostura, ¿no? Pero un profesor de instituto que va toda la vida ahí dando, sufriendo lo que se sufre, etcétera, etcétera, da mindfulness y dice, bueno, pues esto sí, ¿no? Entonces, ese es un tema que yo le insisto a la gente que a veces piensan que solo con mindfulness es suficiente, ¿no? Lo mismo en el campo espiritual, ¿no? Que me preguntabas, ¿no? Mindfulness se utiliza en muy diferentes áreas del campo espiritual, quiere decir que está presente en todas las tradiciones contemplativas, pero lógicamente para el mindfulness en ese contexto hay que tener una experiencia espiritual, meditativa, etcétera, importante para poder impartir eso, hablar de eso con cierto reconocimiento, ¿no? Si alguien ha descubierto una vocación tardía, que eso también es muy frecuente, hacia los 40 años, por ejemplo, uno puede descubrir una vocación tardía y quiere darle un cambio a su vida. La recomendación es que lo intente dar de la forma más suave posible, ¿no? Más progresiva posible. Es decir, que efectivamente se puede dedicar a mindfulness, pero en los campos que él conoce, que él domina, ¿no? Y no dar un salto en el vacío, ¿no? Que eso a veces pasa y mi experiencia es que no suele ser muy exitoso, ¿no? Si yo llevo a una tienda, no sé, de chocolates, por ejemplo, y voy a empezar a dar mindfulness en la educación, es muy complicado. Ese proceso no digo que sea imposible, pero sí que es complicado y puede producir gran frustración, ¿no? Yo creo que en general la mayor parte de los alumnos que vienen a nuestro máster, que tenemos algún cierto trato previo con ellos, etcétera, lo que vienen buscando es muy razonable y lo que encuentran satisface sus expectativas y luego se dedicarán o no a eso, ¿eh? Pero lo que casi siempre van a poder es utilizarlo. Eso es muy importante. Si soy profesor, puedo utilizarlo. Si yo soy clínico, puedo utilizarlo, ¿no? Entonces, esto es un aspecto muy importante. Es una herramienta muy potente. Pues mira, ya para terminar nos quedan un par de minutillos y me gustaría que nos hablaras de la importancia de acercar mindfulness a las escuelas, a los niños. ¿Y qué impacto tendría eso si se consiguiera, si los gobiernos empezaran a introducirlo en los programas educativos? ¿Qué impacto podría llegar a tener ese mindfulness en la sociedad? Ese mindfulness desde que eres pequeño, que lo interiorizas, lo encarnas y ya digamos que es como para ti como una filosofía de vida. Yo creo que la educación es el futuro de la humanidad, eso muchísima gente lo tiene claro, ¿no? Y entonces, este sería el tema clave, ¿no? Cómo educar a las nuevas generaciones, no solamente en aspectos más instrumentales, ¿no? Pues matemáticas, física, sí, lo que ya se da, sino también en aspectos no solo de contenido, sino de contenedor, ¿no? Así cómo cambiar esa mente para que sea más capaz de estar adaptado en este mundo, tener más inteligencia emocional para
poder ver mejor los problemas, tener más capacidad de trabajar en grupo, etcétera, más capacidad de ser feliz, de tener ese bienestar y de transmitirlo, ¿no? Sin duda, mindfulness es una de las herramientas, no la única, dentro de una perspectiva, ¿no?, de inteligencia emocional, como se le quiera llamar, y yo creo que es de las más importantes, ¿no? Cada vez hay más concienciación, no solo en mindfulness, sino en todo este proceso, ¿no?, de educación, no solamente preuniversitario, sino en la universidad, ¿eh? Los universitarios son el sector de población más estresado prácticamente de toda la población en general, ¿no? Entonces, cada vez hay más conciencia, se está ofertando más, etcétera. Hay que tener en cuenta que también hay momentos y momentos para incorporarlo, ¿no? Un momento ideal es hacia los 6 años, ¿no? Ahí los niños, niñas pueden empezar a practicarlo y ya lo van incorporando como una herramienta habitual. Y otro momento clave es el inicio de la universidad, ¿no? Donde, digamos que los alumnos son conscientes de que puede ser una herramienta muy útil. Sin embargo, no es un buen periodo la adolescencia. Si nunca han hecho mindfulness, incorporar ahí técnicas de mindfulness en general no se va a ser muy receptivo, ¿eh? Incluso hay estudios que demuestran pues, que la eficacia es, vamos, baja, por no decir nula. Entonces, yo creo que hace falta una perspectiva amplia desde las instituciones, desde los estados, etcétera. Gran Bretaña tiene un gran compromiso en ese sentido con su estrategia de mindfulness y que puede ser un modelo, ¿no?, a imitar en la mayor parte de los países primero desarrollados y luego conforme van teniendo procesos de desarrollo. Pero yo pienso que mindfulness puede ser una de las herramientas que ayude a cambiar de forma muy positiva el mundo si se introduce de forma sistemática en las escuelas. Muy bien, Javier, pues nada, pues muchas gracias por regalarnos tu tiempo. Esto quedará subido a las redes sociales de la Fundación, lo subiré yo también por LinkedIn y este vídeo. Y nada, y gracias por tu tiempo. Ha sido un placer verte. Muchísimas gracias, Yago, y a la Fundación y, bueno, siempre a vuestra disposición para lo que queráis. ¿De acuerdo? Un abrazo a todos los que nos han escuchado. Hasta luego, gracias. Chao.